Aquí estamos hoy, 10 de mayo de 2020, en plena crisis de la pandemia del coronavirus, con José Enrique Ruiz Domènech, a quien nosotros conocimos hace algunos años ya, a finales de los 70, en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, José Enrique Ruiz Domènech era un profesor casi legendario entre los alumnos, innovaba como nadie. Sus clases de historia medieval estaban sembradas de citas a Friedrich Nietzsche, a Michel Foucault, y proponía una serie de seminarios realmente interesantes y novedosos. Más tarde hubo un periodo de latencia, pero finalmente José Enrique Ruiz Domènech emergió como uno de los escritores, ensayistas de historia más prolíficos de nuestro país, y yo calculo que en las últimas 2 décadas debe haber producido una treintena de títulos abordando muchísimos temas, siempre partiendo de la idea de que la historia tiene múltiples flujos, que construye mentalidades adaptadas a cada periodo y a cada época. Él obviamente procede de la escuela de los Annales d'Histoire franceses, mantuvo una amistad y una correspondencia epistolar intensa con el gran maestro Georges Duby, y bueno, a José Enrique creo que los que fuimos sus alumnos le reconocemos esa capacidad de iluminación sobre nuestro espíritu y sobre nuestro conocimiento que nos ha marcado de por vida. José Enrique, buenos días. Buenos días y muchas gracias por ese prólogo, como se dice en la retórica de la humilitas, ¿no? Inmerecido. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es un momento particularmente conveniente para que un historiador, y sobre todo un historiador medieval, nos señale cuál ha sido la relación a lo largo de la historia de la humanidad con las enfermedades y con, digamos, la circunstancia de la cercanía de la muerte que las epidemias producen en el colectivo social. Bueno, tengo que decir 2 cosas importantes a esta pregunta. La primera, confirmar que efectivamente vivimos en un momento crucial, en esos momentos que el historiador alemán Reinhard Koselleck llamaba de antes y después, pasado futuro, en un jalón fronterizo entre 2 momentos de la historia, entre 2 épocas. Incluso hay quien ha aventurado a decir que entre 2 eras, que todo es posible y que por lo tanto la reflexión de lo que está sucediendo y lo que va a suceder, es decir, las perspectivas y las predicciones de futuro, se deben hacer siempre con la vista mirando hacia atrás, mirando hacia lo que la historia nos ha enseñado. Y eso me lleva a la segunda cuestión. En efecto, a lo largo de la historia ha habido muchísimas epidemias, muchísimas enfermedades contagiosas, pero por fortuna para la sociedad del pasado y la nuestra, grandes epidemias que tienen ese valor de ser una pandemia, no se han dado tantas. Hoy se exagera mucho todas las epidemias y en ambientes locales saca siempre la que ha sucedido en un lugar concreto, es lógico, por la pasión por lo local, pero hay que decir que los efectos de carácter global, universal, que está teniendo en el comportamiento el COVID-19 coronavirus, es de una gran epidemia. Y por lo tanto nuestras referencias tienen que ir a unas grandes epidemias. Aquí los medievalistas tenemos
muchos argumentos, porque de las posibles 5 grandes epidemias de la historia, desde el mundo clásico hasta nuestros días, 2 transcurrieron en la Edad Media. Y 2 fueron, además, epidemias muy bien definidas hoy de peste bubónica. Tanto la epidemia que se produjo a mediados del siglo VI, Justiniano y de su rutilante esposa Teodora, en el año 542, procedente probablemente de los puertos de Asia o de Egipto imperiales, llegó a la capital, a Constantinopla, una gran epidemia de peste bubónica que asoló primero la ciudad y luego el imperio y finalmente todo el ecumene mediterráneo y europeo. Llegó hasta Escocia e Islandia. Quiero decir, fue una auténtica pandemia. Y más tarde, como si fuese una especie de rebrote muchos siglos después, a mediados del siglo XIV, se produjo también otra gran epidemia, también de peste bubónica, conocida clásicamente con el nombre de peste negra, por los bubones que se instalaban en las axilas y en los ganglios de las ingles, y que al reventar producían también esta sensación sanguinolenta, y por esto también se ha llamado la muerte roja. En ambos casos, y en otros que podríamos luego comentar, la reacción hasta la enfermedad fue uno de los momentos más decisivos de la historia medieval europea. En el primer caso, el debilitamiento del imperio romano, del imperio bizantino, permitió un cambio geopolítico de enorme trascendencia. Hizo posible la división de la guerra romana del Mediterráneo, la ruptura de la unidad del Mediterráneo, la desaparición del famoso tópico del Mare Nostrum, tópico en el sentido del topos, ¿no? del lugar común del Mare Nostrum romano, y la creación de un mar entre tierras, el Mediterráneo, dividido en diversas civilizaciones. En el sureste, la más relevante fue el Islam, que aprovechó precisamente esa debilidad del imperio para emerger como la potencia fundamental de la región, apoderarse de las ciudades de Asia Menor que habían sido griegas y luego romanas y que terminaron siendo de cultura musulmana y cultura árabe hasta nuestros días. Por lo tanto, un cambio geoestratégico de profundas trascendencia. Y en el noroeste, para establecer esta línea que a partir de ese momento se creará en el mundo, que es una línea que no es este-oeste, sino noroeste-sureste, más que norte-sur, noroeste, diríamos una línea imaginaria que sale de Edimburgo y llega a Nicosia, por decirlo, a Alejandría en Egipto. En el noroeste, diversas civilizaciones surgidas de los pueblos bárbaros que invadieron el imperio, sajones en Inglaterra, francos en la Francia, longobardos en Lombardía, en el norte de Italia, crearon las matrices de lo que conocemos claramente como Europa. Por lo tanto, la reacción fue extraordinaria. En medio se desarrollaron hasta doctrinas de cómo plantear seriamente un enfrentamiento ante una epidemia. Se desarrollaron saberes médicos de enorme eficacia, tanto en el mundo bizantino como árabe como cristiano. Y lo mismo ocurrió con la peste negra de 1348, como pico fundamental en ese verano, que también la reacción fue extraordinaria, cambiando todos los parámetros de la cultura, dando lugar a esa época realmente gloriosa de la humanidad, que es la cultura del Renacimiento, que es el Renacimiento, y que fue un efecto directo del efecto del trauma que produjo la peste negra. Por lo tanto, la reacción de la humanidad siempre ha sido muy positiva ante un fenómeno
epidémico o pandémico. Tú siempre has planteado que efectivamente la Edad Media como ese periodo, larguísimo periodo rotuliano, ¿no?, que conforma el mundo occidental, sobre todo, particularmente, es precisamente una palanca perfecta para entender los grandes ciclos, la construcción de los grandes elementos mentales que dominan las civilizaciones. Desde esa perspectiva, además, te ha gustado siempre intervenir en los debates de actualidad porque entiendes la historia como un elemento de conocimiento para abrirnos los caminos, las coyunturas del presente. Desde esa óptica, ¿qué opinas del momento actual de la humanidad? Bueno, yo aprendí de mi maestro, de Georges Duby, una cosa muy importante. Es decir, la Edad Media, él era medievalista fundamentalmente, como lo soy yo, fundamentalmente medievalista, permite analizar siempre la historia en la larga duración, porque es el único periodo datable de larga duración que para estudiarlo se necesita de la larga duración, porque es muy largo y porque además es muy complejo internamente. Y eso te da una perspectiva interesante en el análisis de circunstancias contemporáneas, modernas contemporáneas o actuales. A mí me ha interesado mucho analizar cualquier problema actual, del tipo que sea, desde esa perspectiva de larga duración, tratando los acontecimientos que me suceden o que suceden en mi entorno personal, amical o familiar, como si fuesen acontecimientos que ocurrieron hace 8, 10 o 15 siglos. Y eso no es que me dé objetividad, eso me da una especie de distancia crítica para poder entender precisamente el curso de esos acontecimientos. Desde ese punto de vista, con este preámbulo de orden metodológico y yo diría incluso heurístico, es decir, tratamiento de la información, e insisto, siguiendo un poco las enseñanzas del viejo maestro, tengo para mí dos cuestiones muy importantes. Primera, que el coronavirus ha significado un momento crucial, como ruptura de un proceso histórico que iba en una dirección y cuando acabe este momento de turbación irá en otro sentido. Por lo tanto, se puede entender como un momento revolucionario, en el sentido clásico de la expresión, de una fractura del devenir histórico del curso de los acontecimientos. Y, en segundo lugar, el hecho mismo del desafío que propone esta epidemia demuestra claramente que ciertas arrogantes ideas que hay de que en la Edad Media la gente moría porque desconocía el origen del mal, efectivamente, la bacteria que provocaba la peste negra, la famosa Yersinia pestis, fue descubierta por un insigne virólogo suizo, Alexander Yersin, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero nosotros nos encontramos en una situación similar, porque aunque tengamos un conocimiento muy avanzado del mundo microbiano y hayamos resuelto enormes enfermedades, la viruela, la propia peste y tantas otras, la poliomielitis, ¿no? Sin embargo, cuando viene un virus mutado como este, nos sentimos indefensos y perplejos. Y lo que la sociedad tiene que aprender es de esa perplejidad y dejar de vivir a la defensiva para pasar a la ofensiva. Es decir, y la ofensiva se va a hacer en muchísimos campos. Naturalmente, está claro que el campo primero tiene que ser de orden médico y se le va a exigir al mundo de la virología que precipite
el análisis del comportamiento de este virus, busque soluciones en forma principalmente, pero también en forma de paliativos para conseguir que cualquier contagiado o infectado no sea directamente carne de cañón, sino que pueda salvarse mediante procedimientos médicos. Y también buscar adelantarse a cualquier otras mutaciones de este o de otros virus tipo corona, y si efectivamente se confirman muchas de las sospechas que se van lanzando por los expertos en este sentido. Pero esa sería solo una dimensión del problema. Importantísima, no me cabe la menor duda. Pero como ocurrió en las otras epidemias, los médicos plantearon a las autoridades políticas, en algunos casos, y a las autoridades intelectuales en otros, sean monjes, obispos en la Edad Media o profesores universitarios en la Edad Media, que les resolvieran qué tipo de sociedad tenía que salir después de una epidemia. Y eso lo tenemos que plantear muy seriamente. La sociedad que nos ha llevado hasta nuestros días, hasta este año 2020, es una sociedad que ha quedado obsoleta. Y a reconocerlo, tenemos que tener el valor de avanzar en una dirección que no es desconocida, porque hay demasiadas predicciones y demasiados conocimientos para trazar la ruta, una ruta que sea viable y políticamente correcta. Pero, en todo caso, como historiador tengo que decir que aquí la historia nos va a dar claves. Tanto en el plano de la economía como en el plano del medio ambiente, cuando una sociedad acierta en tomar medidas para un problema, sale triunfante. Cuando una sociedad no acierta a tomar las medidas adecuadas a un problema, fracasa. Dices y esa es nuestra encrucijada. Ajá. Pero dices que hay que pasar de estar a la defensiva y pasar al ataque. Pero la historia probablemente, si le hacemos caso a Toynbee y a sus sistemas, la historia igual nos enseña que casi nunca, por no decir nunca, la humanidad ha sido previsora y ha aprendido a base de golpes y a base de tragedias, ¿no? Es decir, sí. estamos, digamos, lo suficientemente profundos en la crisis como para aprender, o esto todavía no ha hecho más que empezar. El viejo Toynbee, que era un historiador de una enorme solvencia, admirable por su elegancia y su forma de escribir, dejó claro una cosa, que en la historia es una relación entre el desafío y la respuesta. A mayor desafío, mayor respuesta. Pero él mismo planteaba en su luego reflexión sobre cómo respondía una serie de civilizaciones, cómo algunas civilizaciones no supieron responder al desafío y por lo tanto desaparecieron. Y en la lista de civilizaciones recuperadas por la arqueología de la segunda mitad del siglo XIX y de todo el siglo XX. Civilizaciones que, como hicieron real, ¿no?, el dibujo sintagma del poeta, ¿no?, de los Cimindia, ¿no?, tragadas por las arenas del desierto. Efectivamente, siempre ha habido catástrofes profundas, donde la sociedad ha reaccionado. Y ha esperado siempre a la catástrofe, porque no ha tenido predicción, no ha sabido percibir los augurios. Tanto en el siglo VI y sobre todo en el siglo XIV, hay pruebas suficientes hoy día para demostrar que hombres insignes, personajes insignes en muy diversos campos, en el campo de la pastoral, el mundo mendicante, pero también en el campo de la plástica. Pensemos, por ejemplo, la admirable pintura de Ambrogio Lorenzetti en Siena, que es de 1337, es decir, 11 años antes de la peste, ya te advertía que el mal gobierno podía provocar un caos
mientras que el buen gobierno podía enderezar incluso un problema tan serio como puede ser una epidemia. ¿Qué ocurre ahora? No, es muy difícil predecir que el coronavirus haya llegado a su máximo o incluso que desaparezca. Yo no me gusta entrar en ese circuito de la rueda de la fortuna que como medievalista observo siempre en los momentos de crisis, es decir, el golpe de suerte. Aquellos que indican, bueno, el coronavirus desaparecerá como ha llegado y estaremos 10 años tranquilos, bueno, es un argumento, pero quizá no eficaz. Yo me pongo en lo peor, en el sentido de que, aunque luego el coronavirus no sea la epidemia definitiva, simplemente sea el esbozo de una epidemia que pueda llegar, yo creo que la sociedad ha sido advertida. Y en el siglo XXI ya no ocultar la advertencia. Es un problema vinculado al sistema de información y de comunicación que tiene que salir muy reforzado en lugar de estar deteriorado. Así como el debate en el siglo XIV quedó circunscrito a un conjunto de individuos que luego, 2 generaciones después, todo el mundo le dio la razón, esa vía empinada que decía Petrarca cuando subía al Monte Ventoso, años antes también de la peste negra, como elemento del esfuerzo, no fue entendida hasta casi 40 años después. El siglo XXI no puede permitirse el lujo de esperar 40 años a responder a un proceso epidémico como este o los que puedan venir después. Porque la complejidad de nuestro sistema económico, de nuestra tecnología digital, por la que nos estamos comunicando ahora, y otros elementos, la masa de población que hay en circulación, la globalización de los problemas y tantas otras, impide la pausa de esas características. La historia se ha acelerado y, por lo tanto, para seguir con la terminología de Toynbee, el desafío se ha acelerado y la respuesta se tiene que acelerar. Nos tenemos que acelerar en la respuesta, incluso pensando que a lo mejor el coronavirus no es tan letal como sospechábamos en un principio. No podemos conformarnos a que llegue el verano, el virus se eclipse y diga, bueno, ya ha pasado el problema, volvemos a lo mismo y aquí no ha pasado nada. Ese sería un gran error histórico, que podría darse sin duda, pero creo que tenemos medios y talento en diversos campos suficiente para indicar que sería realmente un gran error. Pero nadie duda de que podamos tener talento suficiente para encontrar soluciones, pero ¿no crees que vivimos en un mundo con un exceso de polución informativa, de polución conceptual incluso? Es decir, es que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en el diagnóstico. Son todo construcciones hechas que amparan pensamientos poco dinámicos, poco complejos. Seguimos tendiendo a construcciones sistémicas que lo explican todo de una manera aparentemente compleja, pero en realidad muy sencilla, ¿no? Con unas casuísticas muy, muy facilonas, ¿no? En fin, en ese contexto, digamos, intelectual, entre comillas, no va a ser fácil que un cierto nivel de eficiencia e imaginación surta efecto, ¿no? Estando de acuerdo casi completamente contigo con esta última apreciación que me has hecho, con la que comparto, ¿no? Porque estoy de acuerdo porque la comparto, y además redundo de que una de las grandes que tenemos encima es precisamente esa difusa cadena informativa, esa
carencia tan dañina de selección de personal, que es un cáncer que se ha apoderado de las sociedades avanzadas, para aquellas cosas que no afecten a la gestión de la economía, que es una cosa muy sorprendente. En la gestión de la economía, hablo en el mundo de la economía de mercado que decía el viejo Brodel, no hay deficiencias en la selección de personal. Cuando se elige a alguien adecuado, dura 3 días. Sin embargo, en cuestiones mucho más serias, como por ejemplo la que tú de pasada, que es tener claro un diagnóstico de lo que está sucediendo desde el punto de vista médico, nos hemos descubierto que ese cientificismo poco primitivo, plano, de que las ciencias experimentales eran muy serias y muy seguras, mientras que las otras disciplinas, incluida la historia, era todo aproximativo, opinable, los historiadores decían cada uno la suya, etc. Estamos descubriendo que no hay un acuerdo entre los virólogos, entre los epidemiólogos, entre los estudiosos del mundo microbiano, etc. No hay un acuerdo. Y se está filtrando noticias serias con noticias verdaderamente impresentables desde el punto de vista del rigor. La herejía de Mr. Trump, ¿no? Sí. Hay cosas que no me sorprenden como medievalista, porque claro, es decir, cuando llega la peste negra, gente sensata decía, esto es un castigo de Dios, o del diablo, o de cualquiera que se quiera castigar y lo hiciera de esta manera. Y había gente que se convencía frente a gente de talento y realmente admirable y con una iluminación vital fuerte, como el gran cronista florentino Giovanni Villani, que dice, ¿cómo que de Dios? Esto es un problema de nuestro sistema de mala higiene ambiental. No llegó más lejos, pero ya es una información muy fuerte porque está trabajando en campos medioambientales que todavía hoy no hemos resuelto en muchos aspectos. Y requiere decisiones bruscas. El problema, como te decía antes, es que tardaron 30 años en decidirlo. Lo hicieron los ragusanos, es decir, maravillosa ciudad ragusa que hoy llaman Dubrovnik, y a partir de Ragusa se extendió por Venecia, Verona, en fin, todas las grandes ciudades comerciales, la idea que hoy nos parece normal. Bueno, de hecho, es lo que estamos sufriendo, que es el confinamiento, la cuarentena. Cuarentena viene de una expresión que aparece en Verona en 1370, de dejar 40 días, la cuarentina, ¿no? Para evitar el contagio. Son soluciones admirables que, sin embargo, hoy no se han, de momento, no se han tomado decisiones de inventiva. Solo se están aplicando modalidades ya hechas a lo largo de la historia. En el siglo XIV, en el XVII, en el XVIII y en el XX, con la famosa gripe mal llamada española. Esas decisiones se están tomando. Se nos ha dicho que es para que tomemos una pausa de reflexión. Estoy de acuerdo. Yo soy el primero en confinarme, en protegerme ante el contagio. Pero para reflexionar, claro, no se puede tener la pausa para frivolizar el problema, para dedicarnos al dolce far sobrevivir, entre otras cosas porque eso también se ha hecho. Lo hizo parte de la sociedad europea en el siglo XIV, que trató de convertir la supervivencia, el sobrevivir, en un arte, el arte del sobrevivir, que era al final, como demostró Duby en una magnífica frase, el arte del bien morir. No podemos ir por ese camino. Nosotros tenemos que introducir todos nuestros conocimientos, depurarlos y establecer una crítica de nuestro sistema de información y de comunicación. Y ahí es donde, compartiendo tu teoría, yo entro con el bisturí para sacar el tumor que se ha apoderado de nuestra sociedad en los últimos 30 años, precisamente desde la caída del muro de Berlín, que es una varaunda de opiniones sin fundamento
en los diferentes territorios del conocimiento. En lo de la historia es realmente alarmante. Lo que se piensa que fue la historia, especialmente la historia medieval, y lo que fue, son dos relatos absolutamente diferentes. ¿Por qué interesa mantener tantas falacias sueltas sobre lo que sucedió en el pasado? Lo hemos comprobado en cuestiones que hoy día nos parecen hasta sencillas de resolver, ¿no? Políticas, de identidad de un país, etc. Pero es que ahora lo que tenemos es la supervivencia de la especie. Está en tela de juicio es si sapiens sabrá ser sapiens. Y son palabras mayores. Sin ser la primera vez, es la vez que los historiadores tenemos conciencia clara de que eso está ocurriendo. Muy bien, profesor, es un placer oírle, un placer que nos estimule eidéticamente y esperemos que los dioses le escuchen y que efectivamente el homo sea sapiens por una vez y resolvamos, no cerremos en falso esta pandemia, porque ya sabemos que los cierres en falso en la historia producen catástrofes mayores a continuación. Así que le deseo lo mejor y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Juan. Gracias por haberme facilitado este contacto y ratificar al 100% tu conclusión. No podemos cerrar en falso el desafío que nos ha promovido el coronavirus. Tenemos que dar una respuesta a la altura del siglo XXI, no del siglo XX ni del siglo XIX, del siglo XXI. Pero para eso tenemos que tener conciencia de que vivimos en el siglo XXI. Ese sería... Probablemente ha empezado este año el siglo XXI, ¿no? Yo creo que sí. Vengo años diciendo que todos los siglos importantes de los últimos 2000 han empezado siempre en la década del 20. Por lo tanto, este también. Sí, sí. Así es. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo grande.